Le aprecio mucho al representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, el doctor Juan Ramón de la Fuente, que me haya aceptado esta llamada. Primero, felicidades, Juan Ramón, porque estos son los pronunciamientos que siempre había evitado la ONU. Pues mira, Joaquín, muchas gracias. Buenas tardes a ti y al auditorio. Es un gusto, como siempre, saludarlos y conversar con ustedes unos minutos. Creo que es un paso en la dirección correcta y no es un paso menos. En efecto, porque para empezar, el tema migratorio, en efecto, había estado sistemáticamente tratando de marginarse de la discusión en el terreno multilateral. Sabemos, empujado por algunos países que esgrimen de manera reiterada que como es un asunto que compete solamente a su soberanía, ¿no? Pues no tienen por qué llevarlo a foros multilaterales como es la ONU. Creo que la resolución que hoy se adopta por consenso en la Asamblea General y que tiene que ver con el tema de protección de los migrantes, pues justamente va venciendo, digamos, ese tipo de obstáculos que se habían sistemáticamente interpuesto y que a México le resultan totalmente desventajosos, porque si nos quedamos nosotros en un contexto bilateral con nuestro país vecino, con los Estados Unidos, para tratar el tema migratorio, pues evidentemente estamos sujetos a una serie de presiones y a una serie de decisiones que son muy asimétricas. Como habíamos estado siempre. Pues como hemos estado. Entonces la estrategia, ¿cuál es la estrategia de México? Lo que yo he platicado varias veces con el canciller, con el presidente, con los senadores, de manera muy reiterada en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, con quien compartimos muchas de estas decisiones y reflexiones. La salida para México es meternos más en estos temas en el terreno multilateral, y lo que hoy se logra en la Asamblea General pues es justamente eso. Me parece que es muy importante que, a pesar de que países como Estados Unidos o Brasil o Chile o Hungría o Italia, 8 en total, que se disociaron de algunos párrafos de la resolución, es decir, dijeron, yo este párrafo no lo adopto, yo este párrafo no lo adopto, pero a la hora de la votación ninguno objetó la resolución. Entonces se aprueba por unanimidad, lo cual también fortalece la presencia del tema en la discusión. Y bueno, el que algunos párrafos les metan ruido a algunos países también es entendible, ¿no? También es entendible. Por ejemplo, en la resolución hay un párrafo que hace mención explícita, y esto puede ser interesante recordarlo para tu auditorio, a una sentencia de la Corte Internacional de Justicia, conocida como el caso Avena y otros nacionales mexicanos. ¿Te acordarás tú? Sí, el caso Avena, por supuesto. Claro, que se trataba, pues, ni más ni menos de 52 o 54, ya no me acuerdo, mexicanos que estaban sentenciados a muerte, y que en la Corte, al revisar el tema de la protección de los migrantes, por supuesto, México esgrime que no se sigue el debido proceso, que no se notifica a los consulados, y la Corte emite una sentencia en donde de alguna manera invalida, ¿no?, la sentencia de muerte para todos estos mexicanos. Aún así, algunos han sido ejecutados, pero otra vez es el tema de protección a los migrantes que nos interesa sobremanera, no solamente a México, sino realmente a todos los países que tenemos este problema migratorio, que es muy complejo, y bueno, pues creo que la discusión fue muy rica, la resolución es muy buena, Joaquín, de veras, incorpora cosas novedosas, ya lo decías en la nota, tu reportero, incorpora elementos que tienen que ver, por ejemplo, pues con la importancia de la búsqueda o eliminación de los migrantes desaparecidos, ¿no? Fíjate, o sea, esto no había quedado explícito. No tenemos una idea clara de cuántos migrantes desaparecen. Si no tenemos una idea clara de cuántos mexicanos y mexicanas han desaparecido, son números aproximados, pues en el caso de los migrantes es un número totalmente incierto. Bueno, por lo menos ahora hay una referencia explícita en la resolución, se convierte
en un tema que hay que incorporar. Y finalmente, dentro de todo, algo que me parece que también es importante para empezar a cambiar la xenofobia y la intolerancia que se está desarrollando hacia los migrantes, y es que pues ellos, sobre todo los más jóvenes, también acaban por hacer en muchos casos contribuciones positivas al desarrollo de las comunidades en las que se insertan. Es decir, debemos dejar de ver a los migrantes como un lastre, no lo son. Y hay que cambiar esa actitud precisamente para ir pudiendo encontrar soluciones en esquemas multilaterales. En fin, el tema está muy lejano a que se resuelva cabalmente, va a estar con nosotros en los próximos años, pero yo creo que resoluciones como la que hoy adoptó la Asamblea General de la ONU a México le ayudan, y le ayudan a los migrantes en general en todo el mundo, Joaquín. Sí, porque la migración va a ser el signo de este siglo, Juan Ramón. Pues sí, así es, y yo me temo que el fenómeno va a seguir creciendo. Por supuesto. Porque yo no veo cómo se van a acabar las desigualdades, cómo se va a acabar la violencia, cómo se va a acabar los cambios climáticos, que ahora también juegan un papel importante en la migración. La gente se está saliendo de algunas comunidades porque el cambio climático ha hecho que sus lugares tradicionales de residencia se vuelvan ya inhóspitos, ¿no? Literalmente. Entonces, entre la violencia, la desigualdad, el cambio climático y el legítimo anhelo que podemos tener todas las personas, sin distinción de encontrar mejores condiciones de vida, pues todo ello a mí me hace pensar que el fenómeno migratorio seguirá creciendo en los próximos años, y más nos vale que encontremos esquemas multilaterales para lidiar con el fenómeno, o de otra manera pues va a seguir siendo un flagelo cotidiano para millones de personas. Hay 260 millones de migrantes en este momento, Joaquín, en el mundo, la inmensa mayoría de ellos en condiciones, la verdad, terribles, Sí. Terribles. Y bueno, México, pues fíjate, es un país que ha sido, en el tema migratorio, país de origen, porque hemos sido, digamos, un país del cual han salido y siguen saliendo, aunque en menor escala, migrantes. Somos un país de tránsito cada vez mayor, no solamente de Centro y Sudamérica, sino de muchas partes del mundo, pero también somos un país de destino. Entonces nos tocan los tres aspectos fundamentales de la migración. Es parte de nuestra realidad, y no podemos pensar en nuestro futuro y en nuestro desarrollo si no le encontramos una solución a este tema. Sí, tienes toda la razón. Mira, Juan Ramón, yo creo que México es el único país, ahora que hago memoria, y que caigo en eso porque lo apuntas, que es expulsor, receptor y tránsito. Porque, por ejemplo, en el caso de África con la Unión Europea, pues todos van a la Unión Europea y no saben dónde van a terminar, porque como ya no los quiere ningún país, luego se los reparten, ¿sí? En Asia no se diga lo que ocurre. También en Centroamérica, pues vienen unos a quedarse aquí, otros cruzan todo el país y entran en Estados Unidos o intentan entrar. Yo creo que México es el único país que cumple los tres aspectos de la migración, ahora sí que la terrible trinidad en un solo país. Pues sí, y por eso mismo tenemos que echarnos para adelante, Joaquín. Por eso tenemos que asumir el liderazgo. Porque para nosotros es un tema fundamental, como lo estás apuntando, y creo que entonces eso le da a México la oportunidad. Cuando tú tienes este tipo de problemas, te puedes echar para atrás y ver si alguien más te lo resuelve, lo cual nunca ocurre, o te echas para adelante y asumes un liderazgo, y creo que eso es lo que está pasando. Mira, debo decirlo, y no hablo en primera persona, aquí hay un equipo de diplomáticas y de diplomáticos muy jóvenes, casi todos ellos, que han hecho un gran trabajo, en este caso Fernando de la Mora y Regina Portilla y algunos otros más, que estuvieron negociando párrafo por párrafo esta resolución. Pero lo que fue muy emocionante hoy, ante una sala, por ahí deben estar las imágenes realmente llenas, sí, es escuchar el reconocimiento que hicieron prácticamente todos los países que hicieron uso de la palabra, del trabajo que está haciendo México en el tema. Aún los que estuvieron en contra de algunos párrafos de la resolución hicieron el reconocimiento al trabajo diplomático de México. Yo lo quiero compartir
con tu auditorio, porque a veces también nos hace falta escuchar a las y los mexicanos, dentro y fuera de México, que hay algunas cosas en donde México trae un liderazgo que se va paulatinamente construyendo. Y aquí la Cancillería mexicana, la verdad es que han tenido posiciones muy claras. Yo creo que el canciller ha estado en el tema migratorio muy pendiente. Hay quienes no están de acuerdo y me parece que eso está bien. Hay quienes quisieran que México adoptara otras posiciones, pero lo que está, digamos, inobjetablemente en este momento planteado en el ámbito internacional es que México quiere llevar el problema de la migración al plano multilateral y que hoy lanza una propuesta para que se tome una resolución que tenga como eje fundamental la protección de los migrantes. O sea, hay una decisión política y hay una ejecución en el terreno diplomático que está siendo consistente con ese planteamiento. ¿Esto implica que el problema está resuelto? Por supuesto que no. Ojalá fuera así de sencillo. Pero lo que sí implica es que hay una visión clara de las dimensiones del problema y se esboza el camino más accesible que por lo pronto podemos percibir para ir encontrando mejores soluciones de las que hasta ahora hemos logrado ofrecer, que distan mucho de ser satisfactorias. Pero no hay un solo país que haya logrado resolver satisfactoriamente el tema migratorio. Nadie, ni país, ni continentes, ni bloque. Así es. Entonces, bueno, poco a poco, Joaquín, el paso de hoy creo que reafirma este liderazgo de México en el campo multilateral y bueno, pues abre nuevas perspectivas. Espero ahora que pues todos los países, porque finalmente se adopta la resolución con el respaldo de los 193 países. O sea, de todos. Aún los sujetaron algunos párrafos. Bueno, pues ahora tenemos un marco de referencia que espero nos ayude de una manera más efectiva a enfrentar los problemas que vienen en puerta para las próximas semanas, meses y años, diría yo, en relación a la migración, y en el que México, como bien lo ha señalado, estamos en medio del proceso. Somos país de origen, país de tránsito y país de destino. Así es. Bueno, pues así nos ha tocado y con eso tendremos que seguir lidiando con base en nuestros principios, en nuestro marco jurídico y confiando mucho en que las nuevas generaciones de diplomáticas y de diplomáticos mexicanos pues van a seguir avanzando en estos temas en el concierto internacional, Joaquín, porque no son temas locales, no es un problema de México, y eso es el principio del cual hay que partir. Es un problema que involucra a muchos países. Es un problema global ya. La única solución, pues sí, y Joaquín, tú lo has dicho, es un problema global y los problemas globales solamente admiten soluciones globales. Así es. Las soluciones parciales no resuelven los problemas globales. No lo han resuelto. Bueno. En fin. Bueno, felicidades, doctor de la Fuente. Joaquín, muchas gracias. Me da mucho gusto saludar a tu auditorio. Que tengan una buena tarde y un buen fin de semana. Igualmente, querido Juan Ramón, que estés muy bien. Felicidades. Es el doctor Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México ante las Naciones Unidas.